Estás mirando el saldo de tu cuenta y la matemática no te cierra. Por un lado, vas gastando más del 50% y vas a la obra y solamente tenés las paredes peladas. ¿Esto es normal? ¿Me voy a quedar sin plata para comprar los pisos o poder pagar unas carpinterías de buena calidad? Probablemente te preguntas ¿en qué se fue la plata si todavía no estoy viendo nada? Y en este video, aunque no lo parezca, puede que esta situación sea la normal. Y esta sensación de desbalance en la parte económica de la obra es la que te hace entrar en pánico y probablemente empezás a desconfiar tanto del constructor como de tu profesional. Y la verdad es que hay que entender de que muchas veces la parte económica no va de acuerdo a cómo va el avance de la obra. Vos lo que entendés es que si vos ya vas gastado el 50%, por lo menos se tiene que ver en la obra que hay un avance del 50%. Pero como ves que falta un montón para terminar, en ese momento empezás a tomar decisiones de recortes, entonces empezás a ver pisos que están más económicos o bajar las calidades de ciertas cosas y te frustras porque ese 50% que vos pusiste un montón de dinero no lo estás viendo. Y a ver, lo que pasa es que realmente está en los cimientos, está en la estructura, está en el esqueleto que cuesta dinero y es un porcentaje bastante importante en el total de la obra. Pero lo que sucede cuando entras en pánico teniendo el 50% todavía por delante y no la ves casi terminada, es que por un lado tenés una casa muy sólida con un esqueleto recontra fuerte, pero por otro lado las cosas que se ven, las terminaciones, termina quedando sin estética, sin la terminación, sin esos detalles o eso que realmente es lo que te imaginaste. Entonces lo que tenés que entender es que la obra no es una línea recta en donde tanto tiempo y tanto dinero van de la mano, sino de que es una curva. Es una curva que empieza bastante plana en el tiempo, o sea, tenemos mucho tiempo y tal vez no es tanta la inversión que tenemos y de repente en el grueso de la obra, que es en la mitad, cuando se empiezan las estructuras y se levantan las paredes, empieza a tomar un ritmo muy rápido la obra, pero también es un flujo constante de dinero y después ya cuando estamos en las terminaciones nuevamente baja la cantidad de dinero que uno tiene que poner en la vivienda, pero lleva mucho más tiempo porque son las terminaciones. Entonces la curva que uno tiene que entender si uno pone por ejemplo tiempo y dinero es que empieza suave, levanta muy rápido y después termina suave nuevamente. Entonces sabiendo esto más o menos podemos diagramar qué porcentaje es lo que se llevaría la primera parte, la obra gruesa o el esqueleto de la vivienda y por otro lado las terminaciones y la parte estética. Para una construcción estándar y de buena calidad podemos decir de que tenemos la parte visible y la parte invisible. La parte invisible se lleva el 60% aproximadamente del total del presupuesto de la obra. Acá tenemos los cimientos, la estructura, el techo y después las instalaciones. Tenemos lo que es cloaca, lo que es gas, lo que es electricidad. Como ves, o sea, son muchas cosas, pero no las estamos viendo. O sea, no las estamos viendo todavía en terminación, sino de que es todo lo que va por dentro y lo que realmente no estamos viendo. Acá normalmente van pasando diferentes gremios que son especializados porque específicamente hacen esas instalaciones en particular y por eso también es más costosa y no lo estamos viendo. Pero bueno, si en esta etapa más o menos llevas gastado entre el 50% y el 55%, 60%, estás bien. Porque, o sea, tenés como el cascarón, pero ya están las cosas más importantes, que es la estructura de la casa y todas las venas y sus arterias para que tenga su buen funcionamiento. Esta etapa también es importante porque es la parte sólida de la casa. O sea, de que no vas a estar rehaciendo algo estructural de la casa. Y después por otro lado tenemos la inversión invisible, que esto equivale aproximadamente al 40% del presupuesto que tenías de obra. Acá es donde se empieza a achatar la curva de avance de obra, en donde tenemos sí todavía un gran presupuesto, pero lleva mucho más tiempo porque son las terminaciones y llevan un poco más de tiempo. Acá tenemos los pisos, tenemos las pinturas, tenemos las griferías, tenemos los muebles, también tenemos la iluminación y los sanitarios, por ejemplo. Esta etapa, al ser la etapa visible, es la etapa más sensible que tiene que ver con la moda o con los gustos propios que uno pueda tener. Una cosa es todo el funcionamiento que pueda llegar a tener esa vivienda,
pero realmente la estética se la va a dar estas terminaciones ya finales. Lo interesante de esta etapa visible es que es la etapa que impacta realmente en tus gustos que vos tuviste desde un principio cuando empezaste el proyecto. Porque acá es donde vos decías, bueno, me imagino ya con los muebles, estos ventanales, que el brillo del piso van a darme, no sé, un confort determinado, o está la grifería que vi en Pinterest. O sea, acá es donde uno se apropia realmente de la obra. Y el error fatal es, por ejemplo, que en la primera parte te hayas gastado, por ejemplo, el 70% del presupuesto total que tenías previsto y solamente te queda el 30% para invertir en lo que se ve. Y ahí es donde se empiezan a ver las cosas de mala calidad. Por ejemplo, los pisos de mala calidad, o tenías pensado unos muebles con un diseño en particular y al final terminan siendo muebles diferentes o con colores neutros porque vos por ahí querías un símil madera o algo. Ahora sale más caro ese tipo de mueble, entonces bueno, uno empieza a recortar en cosas que querías desde un comienzo, pero bueno, ahora, por haber gastado tanto en la parte que es invisible, terminan siendo cosas que por ahí no era lo que tenías pensado a la vista. Pero bueno, ahora entendiendo cómo es que va el avance de la obra, sí lo que podés hacer es evaluar cómo está actualmente la obra y saber si en este momento y antes de empezar la parte visible, uno tenga que recortar ya desde el vamos. ¿Por qué? Porque tal vez se puede rediseñar todo lo que es el diseño interior y terminar con materiales que posiblemente son más económicos, pero que tienen el mismo acabado o que llegamos realmente a una calidad de terminación que es, o sea, aceptable para lo que uno estaba buscando. Con esto, de que por ejemplo la estructura ya la pagaste o las instalaciones sanitarias ya están hechas y eso no se puede cambiar. Bueno, perfecto, pero ¿qué es lo que sí se puede cambiar? Y bueno, a lo mejor en la sala, en vez de tener, no sé, 9 luces, 10 luces, bueno, tal vez con 6, porque el electricista te cobra por boca, por ejemplo. Entonces uno puede reducir eso y además van a ser menos artefactos de luz que vayamos a poner. Con el tema de las griferías, si las griferías estábamos pensando en poner algo de muy buena calidad, bueno, tal vez busquemos otros diseños que sean un poco más económicos, se colocan y después, o sea, se pueden cambiar. Lo mismo pasa con las mesadas, tal vez tenían pensado poner un mármol o un granito pulido, no me da el presupuesto ahora. Entonces, bueno, voy a tener que cambiar a, no sé, una piedra reconstituida o alguna otra solución que sea funcional, que no me cambie el diseño y que sea más económico. Es duro, lo sé, pero tomar una decisión en el momento justo es indispensable que, o sea, llegar, por ejemplo, a la parte visible ya con un presupuesto muy acotado y meterte en deudas que no tenías previstas o simplemente no llegar. O sea, no llegas y terminan siendo construcciones muy lindas, diseños increíbles, o sea, muy firmes, pero las terminaciones, o sea, no. O también se quiere ahorrar en mano de obra que no es especializada y a la hora de colocar los materiales, o sea, hacen desastre. Y eso también, si queda a la vista, nada, es muy malo, muy malo. Pero bueno, más o menos y como para hacer un resumen, la primera mitad paga por tu seguridad y la segunda mitad paga por tu felicidad, porque es lo que vas a estar viviendo todos los días, es las terminaciones y los acabados que vas a estar usando. Y entender esta curva de cómo se va evolucionando la obra te va a dar cierta tranquilidad de que en qué momento estás y cuánto aproximadamente se debería estar gastando según el avance de esta obra. Y la idea de este video es que no tengas una sorpresa financiera así de la nada, ya cuando estás por la mitad de la obra, sino de que puedas tener una tranquilidad y que sepas, o sea, que es normal que sea más del 50% antes de empezar con las terminaciones, o también si ya te pasaste, bueno, es el momento justo como para empezar a recortar gastos. Y como ves, hay diferentes niveles de ayuda. Si todavía no iniciaste la construcción y estás en una etapa previa a todo este problema, bueno,
En la descripción te voy a dejar un PDF en donde están los 10 errores más comunes que se cometen en una obra que te pueden ahorrar miles de dólares. Pero por otro lado, si te encontrás en una situación de caos absoluto y un descontrol en tu obra, lo que te recomiendo es que vayas al otro link, porque ahí tengo un cuestionario, te va a dar un diagnóstico rápido de las 4 áreas críticas que tiene la obra y un plan de acción claro y rápido como para que puedas implementar en la próxima semana. Este link es gratuito también y te lo dejo en la descripción. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Mi nombre es Antú y nos vemos en el próximo video.